que son los dioses de la mitología. ¿Ok? Entonces, vamos a ir, Ok, profesor. ¿ya? Entonces, en un momentito voy a poner, vamos a ir al tema que nos toca el día de hoy. Ok, Profesor, entonces, profesor, el tema es los dioses de la mitología griega, parte uno. exactamente. ¿Por qué parte uno? Porque hay una parte 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son varios en realidad, no solamente es uno, son varios. ¿Ya? Entonces vamos a ir vamos Van en conociendo un capítulos. poquito de ellos, ¿ok? Y justamente en la teogonía de Siodo hablan más sobre los dioses, y se pueden enterar un poquito mejor. ¿Ya? Si bien es una obra muy extensa, yo solamente les voy a dar páginas para que ustedes lean. Algunas nomás, ¿no? Ya, entonces vamos a conocer un poquito más de los dioses de la mitología griega. Son en este caso también denominados los 12 dioses del Olimpo. ¿Por qué se llaman así? Porque moraban, porque vivían entre las nubes que cubrían la cima del monte Olimpo. Normalmente se trata de 12 dioses, aunque Zeus, respondiendo a la pregunta de Gerard, tuvo más hijos. Un dios puede tener más hijos, un montón. Y sobre ellos no existía jerarquía. Pero sí había un dios supremo, que era Zeus. Cada dios olímpico tenía sus propios poderes y representaba una fuerza de la naturaleza o una idea. Estos dioses eran conocidos por los romanos con otro nombre. O sea, bueno, ustedes no sé si habrán estudiado con mi Patricia el Imperio Romano. Ya, no nació todavía el Imperio Romano. No, si no me equivoco todavía. Ya, No, bueno, profesor, cuando, yo cuando lo estudien, o no, cuando lo estudien, van a ver que hay que Roma, como tal, como cultura, es una cultura que de alguna manera toma muchas aportes culturales de Grecia, y entre ellas se mantiene en este caso la mitología, pero le Profesor, cambia los nombres. Sí, dime. profesor, yo he buscado en Google eso, ¿cómo se llama? Esto de Roma y lo he visto y por fotos se ve lo que hay dentro, el Coliseo, ahí está. Claro, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es uno de los vestigios culturales de Roma, ¿ya? Pero, por ejemplo, el Imperio Romano toma muchos aportes culturales de Grecia, los mantiene. O sea, ellos los invaden, pero mantienen sus aportes. Y entre ellos, en este caso, la mitología griega, ¿ya? Y los dioses, la única diferencia nada más es que los cambia de nombre. ¿Ya? Eso se da posteriormente. ¿Cuáles serán en este caso Ah, ok, los profesor. 12? Ya. ¿Cuáles serán los dioses, perdón, los 12 dioses del Olimpo? Bueno, cada uno, ¿no? Y con las cosas que representan. El primero de ellos es Zeus, ¿no? Que en este caso es el dios de los cielos, de los relámpagos. Siempre lleva el aire. Hera, que es diosa del cielo y del matrimonio. Atenea, ¿no? Que es la diosa de los intelectuales o de la inteligencia. Curioso que seamos, ¿no? Curioso, ¿no? Apolo, que es en este caso el dios sol de las artes y de las letras. Artemisa es la diosa de la luna y la castidad. Afrodita es la diosa de la belleza y del amor. Hermes es el dios de la lluvia y de la elocuencia. Dionisio es el dios del vino y de las fiestas. Ares es el dios de la tempestad y de la guerra. Poseidón es el dios del mar y de la ira. Hefesto es el dios del fuego o de los orfebres y de los metales. Y Hades, sí, Hades es el dios del inframundo y de los muertos, que decía Girard. Dime, Camila. Profesor, yo estoy leyendo un esto de Hades y no me acuerdo Ujú. quién más. Era una chica, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que era Afrodita.
creo. Afrodita es la diosa de la belleza, del amor. Sí, 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 creo que sí era ella. Ujú. ¿Ya? Entonces, en este caso, o sea, ellos son de alguna manera... Dime, Gerardo. Profe, Poseidón puede hacer muchas cosas con el mar, así como crear animales del mar y atacar con eso. Tiene el poder, claro, por eso son dioses. De alguna manera, la categoría de Dios hace de que tú puedas tener cierto poder y cierta capacidad de crear, ¿no? Seres en el ámbito de tu fuerza, ¿ok? Vamos a ver cada uno de, bueno, más o menos los principales dioses, ¿no? Primero tenemos a Zeus, que es el padre de los dioses, ¿ok? Según la teogonía de Hesiodo, que es lo que vamos a leer esta semana, Cronos temía por la maldición de su madre Gea, que es la diosa de la tierra, y que le habían lanzado, pues este no había liberado a los cíclopes y catónicos. Por ello, Rea decide devorar a sus hijos recién nacidos. Dime, Yadira. Profesor, ¿puedo ir al baño un momento? Vaya. Entonces, Rea vivía sin felicidad y en complicidad con Gea. Resuelve, en este caso, proteger al último bebé que tenía en su vientre. Llegado el momento del parto, Rea se oculta en la isla de Creta y ahí da a luz a su último hijo, quien es Zeus, quien fue amamantado por la cabra Amaltea. La diosa engaña a Cronos y envuelve una piedra en pañales. Cronos no notó el engaño y se lo come. Pasados los años, Zeus, sabiendo su identidad, reclama su reino, dándole un vomitivo en la ambrosía, que es de los dioses, a su padre y libera a sus hermanos, y junto con Hades y Poseidón, destronan a su padre, o sea, Cronos, convirtiéndose así Zeus en el protector de todos los dioses. Otra diosa, en este caso principal, es Hera. Hera, en este caso, es hija de Cronos y de Rea, que Rea a la vez es hermana y esposa de Zeus. Es la diosa del matrimonio y del hogar. De la unión con Zeus nacieron Ares, Hebe y Eris. Hera, por sí misma, engendra a Hefesto. Se caracteriza ella por ser muy celosa y vengativa con los amantes de Zeus. Luego tenemos a Poseidón. Poseidón es hijo de Cronos y de Rea, hermano de Zeus. Es el dios del mar. Tuvo muchos hijos, entre ellos el cíclope Polifemo. ¿Quién era? ¿Se acuerdan de Polifemo, no? Sí, profesor. Interviene en una de las aventuras de Ulises, ¿no? En la Odisea. Al gigante Orión y con la gorgona Medusa. Tuvo a Pegaso, que es el caballo alado, o sea, el caballo con alas. ¿Ya? Su representación es la de un hombre con barba larga, de pie sobre las olas o con un carruaje en forma de caracol, conducido por caballos marinos. En el caso de Hades, ¿ya? Es hijo también de Cronos y de Rea. Es el dios de los muertos. Dime. ¿Por qué no hay imagen? Porque hay o sea, en el momento de diseñar la sesión, no han colocado bien la imagen que debería ir ahí, ¿no? Pero en este caso, la imagen de Hades, ¿no? Si la buscamos, ya, vamos a buscar Hades. Ya lo busqué. Ajá, ya lo conocen, ¿no es cierto? Profe, Ya. hay Sí, una canción de profesor. Hades. Dime. Hay una canción de Hades que dice es el hijo más Ah, maldito. sí, profesor. Claro, ¿ven? Entonces, les decía, Hades es el dios de los muertos. Su reino se divide en dos: el Erebo, donde están los muertos, y el Tártaro, que es la zona más profunda donde están enterrados los cíclopes, que se encuentran custodiados por el cancerbero. Hades es representado por un hombre de larga barba con un báculo,
y a su lado se encuentra el cancerbero. Demeter es también hija de Cronos y de Rea. Es la diosa de las estaciones y cereales. Los cambios de las estaciones se deben al dolor por el rapto de su hija Perséfone. Y Hestia es hija de Cronos y de Rea, hermana mayor de Zeus, y la primera en ser devorada por su padre, o sea, por Cronos, al nacer. ¿Ya? En esta sesión estamos trabajando los dioses de la primera generación de dioses olímpicos, ¿no? Y a partir de ellos es donde nace el resto de generaciones de otros dioses, ¿ok? Ellos son como los principales, ¿no? Normalmente siempre los que hemos por ahí escuchado esporádicamente, ¿no? Zeus, ¿no? Que es el principal, ¿ok? Siempre en este caso es cuando le salen de los dioses del Olimpo, Zeus es el dios principal, ¿correcto? Ya él es hijo de Cronos y hijo de Gea, ¿ok? Y de alguna manera Gea los salvó, en este caso, de la muerte, ¿no? Al evitar de que sea devorado por su padre Cronos, ¿ok? Hera, en este caso, recuerden, es la diosa del matrimonio, del hogar, ¿ok? Ella también es hermana y esposa de Zeus. Dime, Gerardo. Profe, si no me equivoco, en la mitología griega existe Pandora, ¿no? También, así es. Ya, o sea, en este caso, esta saga de la mitología griega es amplia en realidad, ¿ok? Y no se limita a pocos dioses, al contrario, ¿no? Tienen, en este caso, al contrario, tenemos una generación grande porque de alguna manera, como podemos ver, ellos se unen y a la vez engendran otros. Entonces, ahí se ha ido de alguna manera ampliando la gama. ¿Ok? Entonces, por eso decíamos al final de que ellos son como la primera generación de los dioses del Olimpo. A partir de ellos ya se crean a los demás. ¿Ok? Entonces les hablaba de Poseidón, por ejemplo. Poseidón en este caso era el dios del mar. ¿Ok? Tuvo muchos hijos él. Entre ellos, en este caso, a uno que ya conocemos, que es el cíclope Polifemo, ¿no? Al gigante Orión y con la gorgona Medusa, ¿no? En este caso tuvo a Pegaso, pero o sea, Pegaso es uno de los hijos también de Poseidón, ¿ok? Hades, bueno, Hades de alguna manera es muy citado, ¿no? Es el dios de los muertos, ¿ok? Es el dios del inframundo, se llama. Entonces, él tiene dos reinos, ¿no? El Erebo, donde están los muertos, y el Tártaro, donde están enterrados los cíclopes. Y en este caso, el Tártaro está custodiado por un cancerbero, ¿no? Y finalmente, bueno, tenemos a Demeter, que es hija también de Cronos y de Rea, es la diosa de las estaciones. El cambio de estaciones, según la mitología griega, se debe en este caso al dolor de ella por el rapto de su hija Perséfone. Y Hestia es hija de Cronos y también de Rea, ¿ok? Es la hermana mayor de Zeus y se dice que fue la primera en ser devorada por su padre al nacer, ¿ok? Entonces, no olvidemos, en este caso también, estos son los primeros 12 dioses del Olimpo. Dime. ¿Por qué su padre se los comía a sus hijos? Ya. En este caso había una explicación, creo que se lo dije en la sesión anterior, ¿ya? En el caso de Cronos era para evitar, si es que no me equivoco, cuando empezó en este caso cuando, cuando empezó el universo, ¿ya? Si es que la memoria no me falla, ¿ya? Ya, a ver, déjame ver. En este caso, era para evitar que hubieran otros dioses superiores a él. ¿Ok?
Entonces, él Ok, temía eso, profesor. él temía que otros dioses lo desembarcaran de su poder y se los comía. Gerard, dime. Sí, pero ahora que me doy cuenta que casi todos los dioses del Olimpo son hijos de Cronos. Ujú, ujú, exactamente. ¿Ya? Pero siempre recordemos que en este caso, como tal como tal es un mito, entonces no creamos que realmente es cierto, no, sino como parte de la historia, Profesor, de un y si es real, cuento. pero nosotros lo conocemos como mito, o nos hicieron creer que es mito? O no sé. No, es mito. Porque si en este caso nosotros, o sea, recuerda, siempre les dije, la semana pasada les dije algo, que normalmente las preguntas que nosotros no podemos responder, ¿no? Como el origen del universo, por ejemplo, la población del... No, muchas veces las civilizaciones lo tratan de responder a través de mitos, leyendas, ¿no? Y no solamente tenemos el caso de la cultura griega, por ejemplo, aquí en el Perú las culturas pre-incas, por ejemplo, también tenían sus propias versiones de la creación del universo. ¿Ya? Una de las más, una de las más conocidas, por ejemplo, de Naila, el dios Naila, que es de la cultura, la cultura mochica, por ejemplo. Entonces, cada cultura siempre, como no podía responder con claridad y con certeza estas preguntas, que hasta ahora tampoco hay un acercamiento, sí, de parte de la ciencia, ¿okay? Pero una certeza total no la hay. Entonces, las culturas antiguas lo hacían a través de los mitos y las leyendas. Los incas, por ejemplo, cuando querían explicar el origen del universo, en este caso, contaban las aventuras de Manco Cápac y los Maorio, por ejemplo. Y así. Ah, ok, Entonces, profesor. Profesor, queda menos de igual, un minuto. listo. Terminamos por el día de hoy. Más tardecita les mando su archivo digital de la teogonía. Chao, chao, nos vemos. Chao, ¿Qué, chao. profesor? Profesor.